¿Alguien ha jugado el juego de Netflix? Si lo has hecho, no lo vuelvas a jugar, y si no lo has hecho, no lo hagas. Estoy seguro de que cualquiera que lea esto sabe qué es Netflix, al igual que saber qué es McDonald's, pero también estoy seguro de que probablemente no sepas qué es el juego de Netflix. Independientemente de cómo lo uses, habrás visto los anuncios de películas y series que ofrece Netflix que permanecen en la pantalla durante unos 15 segundos y pasan al siguiente, hasta que el bucle se reinicia nuevamente. Suena aburrido, pero básicamente, el juego de Netflix es donde intentas adivinar el título de la película o serie antes de que el título aparezca en la pantalla. No recuerdo cuándo empecé, pero como si fuera una segunda naturaleza, cada vez que estoy en Netflix y empiezan los anuncios, me siento allí y juego de principio a fin. Como si me atrajera, continúo hasta que he adivinado correctamente todos los títulos del bucle. No gano nada con eso. No necesito jugarlo. Es una pequeña cosa divertida que hacer si estoy aburrido después de ver Netflix y me da una satisfacción personal saber que mi memoria es lo suficientemente buena como para recordar varias películas y series. De todos mis arrepentimientos en la vida, presentarles a mis amigos este juego es el más grande. Hace 2 años, organiqué con acento agudo una fiesta en casa con algunos amigos, y debido a que algunas personas eran livianas y otras conocían sus límites, solo quedamos 5 de nosotros. Yo, Johnny, Steve, Jennifer y Lauren. Tomamos bebidas y bocadillos, así que Steve sugirió ver una película de terror. Todos sabíamos por qué, pero las chicas no protestaron, y después de leer, Steve se decidió por una película de posesión. La película fue buena, pero durante ella sentí un escalofrío notable en el aire. No estaba allí antes de que comenzara la película, pero el resto de la audiencia no se dio cuenta porque estaban acurrucados bajo las sábanas susurrando y riendo. Cuando terminó, el ambiente era extraño. Había algo en el aire, pero no podía identificarlo. En lugar de ver otra película, nos sentamos a hablar y, de fondo, Netflix entró en modo inactivo y comenzaron los anuncios. Solo había jugado el juego de Netflix solo, ya que me sentía demasiado incómodo para comenzar a decir los nombres de los títulos frente a las personas, pero después de beber, la incomodidad desapareció. Les presenté el juego a mis amigos, pero cambié un poco las reglas. Si nadie acertaba o no decía el título correcto a tiempo, pasábamos al siguiente título, pero si alguien acertaba ya a tiempo, todos los demás tenían que beber 4 dedos y el ganador era el que tenía los títulos más correctos. Para las personas que no beben socialmente, un dedo es la cantidad de bebida que tus dedos cubren si sostienes una botella, lata, por lo que 4 dedos estarían bebiendo desde la parte superior de tu dedo índice hasta la parte inferior de tu dedo meñique. Steve me lanzó una mirada de reojo que decía, «No me bloquees la polla, hermano». Y para expresar su desaprobación justificadamente, dijo, ¿no crees que es un poco tarde ahora? Estamos cansados y deberíamos irnos a la cama. Bromeando con él, Jennifer le dio un codazo a Lauren y dijo, «Está bien, Steve, Lauren y yo nos quedaremos a jugar, tú y Johnny pueden irse a la cama solos si quieren ser bebés». Tomando la indirecta, Lauren se rió y dijo, «Sí, chicos, si no pueden manejar sus bebidas, entonces no tiene sentido jugar, ¿tienen miedo de perder?». Jennifer y Lauren lanzaron sonrisas diabólicas a los chicos, y fue casi como si su masculinidad estuviera siendo cuestionada. Steve echó los hombros hacia atrás, haciendo que su ancho pecho fuera más prominente, flexionó ligeramente los bíceps y accedió a jugar. Antes de empezar, traje suficientes bebidas para todos. Todo estaba en su lugar, se reiteraron las reglas y luego comenzó el juego. Resultó mucho mejor de lo que esperaba. Tuvimos un momento desenfrenado con títulos en la punta de la lengua, gemidos cuando alguien llegó antes que nosotros, borrachos arrastrando las palabras cuando tratábamos de responder y la risa cuando alguien se equivocaba irremediablemente. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta de que se nos puso la piel de gallina. Subconscientemente bajo la embriaguez, mi cuerpo de alguna manera sabía que algo andaba mal. Al final, yo era el ganador, y con la cantidad de alcohol en nuestros sistemas, todo lo que podíamos hacer era dormir para disgusto de Steve y Johnny. Al día siguiente, nos despertamos a diferentes horas y continuamos con nuestros días. Con el fin de semana y con nuestros trabajos, rápidamente nos olvidamos del juego de Netflix. Unos días después, terminé de ver una serie y cuando volví a la sala después de hacer algo para comer, los anuncios estaban encendidos, así que comencé a jugar.
El escalofrío que sentí durante la película de posesión había encontrado inexplicablemente su camino hacia mi habitación y se refugió en mi cuerpo. Sin pensar en nada, seguí jugando, pero había algunas cosas que estaban mal. Por ejemplo, en el anuncio de Friends, Rachel siempre ha estado en el medio, pero ahora estaba en el lado derecho al final. O en el anuncio de Stranger Things, los niños aparecían de espaldas, pero ahora se mostraban de frente. Había tantos otros anuncios en los que había cambiado de lo que recordaba, pero mi cerebro lo racionalizó diciéndome que los anuncios no podían seguir siendo los mismos, por lo que alguien en la oficina administrativa de Netflix había hecho los cambios, pero mis ojos me dijeron algo diferente. No parecía una decisión creativa, y la razón fue que en todos los cambios, ya fuera Seinfeld parado junto a la puerta en lugar de junto al refrigerador, o el hombre en Bridgerton parado solo sin la dama a su lado, etc. Los personajes me miraban fijamente. Sonriendo después de notar esto, dejé que los anuncios se ejecutaran y que se repitieran solo para comprobar que lo que estaba viendo no eran mis ojos jugando una mala pasada. Después de 2 rondas de ver los anuncios cambiar y los personajes de varias películas y series sonriéndome, lo atribuí a un largo día de trabajo y apagué Netflix. Me estremecí, a pesar de que había encendido la calefacción antes de calmarme, y por mucho que lo intenté, no pude quitarme esta sensación de frío. Se había anidado bajo mi piel. Netflix me extrañó después de esa experiencia, así que después de que terminé lo que estaba viendo, se apagó, como un juguete que usé y deseché cuando terminé con él. Lo hice todas las veces, pero fue una lucha, porque en el fondo de mi mente siempre quería comprobar si los anuncios seguían siendo extraños. Después de algunas semanas de esta batalla de voluntades, me derrumbé y dejé que los anuncios se reprodujeran. La primera vez que noté los cambios fue sutil, pero ahora era obvio. Me estaban esperando. Anteriormente, el único cambio en el anuncio de Friends era que Rachel se había movido hacia la derecha mientras sonreía, pero ahora todos los amigos me miraban con sus amplias sonrisas. Los niños de Stranger Things me miraban y me sonreían, Seinfeld y sus amigos me miraban y me sonreían, y el anuncio de Bridgerton trajo a la dama de vuelta a la pantalla, pero ella también me miraba y me sonreía. Las sonrisas se habían convertido en sonrisas escalofriantes, como si estuvieran felices de que hubiera vuelto a los anuncios. Estaba a punto de apagarlo, cuando el siguiente anuncio me sorprendió. Era una mujer acobardada contra una cama con miedo con un hombre enmascarado parado sobre ella con un cuchillo, y otro hombre estaba de pie junto a la mujer acobardada con una gran sonrisa en su rostro. La mujer era mi amiga Jennifer. Estaba clavado en el lugar, y si no fuera porque estaba tan acostumbrado a revisar la esquina inferior izquierda de la pantalla para ver el título, me lo habría perdido por completo. Decía, A Knife Edge. Me sentí como si estuviera congelado, y me desconecté por completo. ¿Qué diablos acababa de ver? Jennifer no era actriz ni había hecho ninguna sesión de fotos reciente, entonces, ¿por qué acababa de aparecer en mi pantalla hace unos momentos? Sentí un hormigueo en todo el cuerpo y me senté allí, esperando que el anuncio volviera a aparecer. Después de lo que pareció una eternidad, el anuncio volvió a aparecer y había cambiado significativamente. Ahora, en lugar del hombre parado sobre ella, ahora estaba arrodillado sobre ella, con el cuchillo levantado sobre su cabeza como si fuera un cordero sacrificado, y el hombre sonriente tenía sus dedos sobre los párpados de ella levantándolos, obligándola a ver el final que viene. Me sentí como si estuviera soldado al sofá. Esto fue completamente loco. Esto no puede ser real. Un pensamiento racional cruzó por mi mente, que mis amigos habían ido a mis espaldas a Netflix para gastarme una broma. Deben haberlo hecho. Aunque lo repetí en silencio, dudé de mí mismo. ¿Por qué harían eso? En lugar de pensar demasiado en la situación, decidí que llamar a Jennifer era lo mejor que podía hacer. Con dedos temblorosos la llamé y recé para que respondiera. Contestó después de unos cuantos timbres, y mi miedo se desvaneció. Jennifer, gracias a Dios, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿por qué preguntas? En mi prisa por comunicarme con ella, no había pensado en mi respuesta si ella respondía. Cuanto más tiempo no respondiera, más incómodo se pondría. Bueno, básicamente, estaba mirando. Me interrumpí, porque mientras hablaba me di cuenta de lo estúpido que era todo el asunto. No sabía lo que estaba pasando, pero no era real. Jennifer estaba bien. En realidad, no te preocupes, ¿dónde estás? Estoy en un pub, deberías bajar. No te he visto en mucho tiempo.
Gracias por la invitación, pero en realidad me siento un poco enfermo, lo siento por la llamada. Ok, bueno, mejórate pronto y espero verte pronto. Adiós. Me sentí a gusto después de hablar con ella, pero como un regusto, todavía sentía una punzada de miedo, como si hubiera algo acechando a la vuelta de la esquina. Dejé esa tarifa atrás y me fui a la cama. Tuve un sueño inconexo, lleno de horribles sueños y sudor, y me desperté con una llamada de Steve. Hola, fue todo lo que pude decir antes de que me interrumpiera. Mataron a Jennifer, la mataron. Gritó, las palabras sintiéndose como lava fluyendo a través de mis oídos. ¿Qué? Entre lágrimas y mocos, Steve contó que anoche recibió una llamada de Jennifer invitándolo a unirse a ella en el bar en el que estaba, pero él estaba en otro bar con amigos, así que sugirió reunirse con ella más tarde esa noche. Ella estuvo de acuerdo y le dijo que le avisaría cuando saliera del bar. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, aunque confuso por la cerveza en su sistema, recordó que Jennifer aún no lo había llamado y que no era de las que se quedaban hasta tarde. Saliendo, llamó a Jennifer y cuando ella no respondió sintió una punzada de pánico. Incluso si ella estaba en casa y segura, no era alguien que dijera que haría algo y luego no lo haría. Alcohol o no alcohol, algo andaba mal. Corrió hacia su casa lo más rápido posible y vio que la puerta estaba entreabierta. Con coraje líquido, irrumpió por la puerta y la llamó, escuchando el silencio como respuesta. La luz salía de la habitación delantera y cuando entró, vio los anuncios de Netflix. Cuando Steve mencionó los anuncios, todo mi cuerpo se puso rígido. Como no quería interrumpirlo, lo dejé hablar. Al borde de la hiperventilación, explicó que entró en su habitación y vio la espantosa escena. Con arcadas secas, me dijo que la encontró en el suelo junto a su cama, con un cuchillo clavado en la cabeza. Esas palabras me golpearon como un camión y mi teléfono se me cayó entre los dedos. Me sentí como si me hubieran apuñalado y disparado al mismo tiempo. Pedirle que aclarara lo que dijo fue inútil porque lo escuché claramente. Sabía que me desmayaría por el esfuerzo de tratar de hablar a través de mi conmoción, así que me quedé callado y le permití continuar. Steve continuó, contándome cómo vomitó en su habitación al verlo y llamó a la policía de inmediato. Las palabras se volvieron inútiles, así que después de planes para encontrarnos pronto y un adiós sollozado, nos separamos. Mi vida se volvió borrosa después de eso, y robóticamente seguí viviendo. Seguí trabajando y fui al funeral un mes después y vi que Johnny, Steve y Lauren se veían tan toscos como yo. Pasamos el día y poco a poco nos alejamos cada vez más, hasta el punto en que no sabía nada de ellos. Lentamente comencé a reconstruirme y comencé una relación con una de mis colegas. No me olvidé de Jennifer, mis amigos y Netflix, pero opté por no pensar en ellos y me fue bien durante unos 6 meses. Con mi nueva novia, Sara, le mentí y le dije que no tenía una cuenta de Netflix y que prefería ver la televisión, y para su crédito, ella no discutió. Eso se derrumbó cuando invitó a su hermana y a su esposo a cenar una noche. Cuando solo éramos Sara y yo, podía controlar mi entorno, pero con extraños era imposible, especialmente con su hermana Sophie, que parecía el tipo de persona que obtenía lo que quería. Por mucho que quisiera que comieran, bebieran y luego se fueran, sabía que eso no sucedería, y cuanto más nos acercábamos a terminar nuestra comida, más aprensivo me ponía al respecto. ¿Qué vamos a ver entonces? Me atravesó como el ácido cuando Sophie nos planteó la pregunta después de que termináramos de comer y nos quedáramos sin temas de qué hablar. Pensando en mis pies, encendí la televisión y me desplacé por los géneros y canales disponibles, con la esperanza de que ella eligiera uno. Mis esperanzas se desvanecieron cuando me quitó el control y se desplazó por los servicios adicionales, como YouTube y BBC iPlayer. Cuanto más se desplazaba, más fuerte me latía el corazón contra el pecho, y me sentía como Edgar Allan Poe y me preguntaba si podían oírlo. Mi corazón se hundió cuando hizo clic en Netflix. Lancé un Ave María, diciendo que no tenía una cuenta, y apreté los dientes de ira cuando ella se conectó con sus datos en su lugar. No podía ganar, porque tenía que aceptarlo y verlo o causar una discusión cuando les dije que salieran y luego tenía que explicarle a Sara por qué lo hice. Incluso después de 6 meses de curación, no estaba listo para reabrir esa página. Suspiré profundamente y esperé a que Sophie eligiera algo. Ni siquiera sé qué eligió. Me desconecté y volví a concentrarme cuando terminó y, en lugar de salir y despedirme, Sophie dejó Netflix encendido.
Podía sentir la adrenalina corriendo por mi cuerpo y me tomó todo lo que tenía para no arrancarle el control de las manos para apagarlo. Bostecé y le lancé a Sara una mirada de soslayo que decía: «Es tarde, deberían irse». Sara captó la indirecta y dijo que teníamos que levantarnos temprano en la mañana, pero Sophie lo descartó. «No somos aburridos como ustedes dos», se rió, «solo quiero ver qué hay de nuevo». Cerré los ojos para recalibrarme mentalmente y los abrí, esperando. Los anuncios rodaron de nuevo, y fue como un alcohólico tomando un sorbo de alcohol después de un largo período de sobriedad. Estaba intoxicado por su encanto, pero también estaba aterrorizado por lo que vería. Sophie estaba mirando los anuncios para ver qué había de nuevo, pero yo estaba jugando a encuentra la diferencia y miraba los anuncios como un halcón. Fue extraño, porque nada cambió en absoluto. Era tal como lo recordaba, antes de la extrañeza. Sintiéndome mejor y más a gusto, me relajé y dejé que los anuncios se reprodujeran frente a mí. Por suerte para Sara y para mí, Sophie encontró una película que le pareció interesante, lo que significó que no tuvo que quedarse mucho más tiempo. Nos despedimos, y mientras abrazaba a Sophie, miré la pantalla del televisor y todo el color desapareció de mi rostro. Walter White de Breaking Bad me miraba con una gran sonrisa en su rostro. Temblé visiblemente y me mordí la lengua con tanta fuerza que saqué sangre para evitar gritar. Apagué la televisión y me disculpé para ir al dormitorio, diciéndoles a Sara y a nuestros invitados que tenía dolor de cabeza. Sara vino a la cama poco después, y en mi miedo y desconcierto, caí en un sueño extraño. Me desperté con un latido dentro de mi cabeza que sonaba como un patrón, así que apreté los dientes y comencé a sintonizar. Sonaba como la melodía de Netflix, el Da-Dum que todos conocemos. Como la sensación de hambre que obliga a un león a salir a cazar, me sentí atraído físicamente hacia la sala de estar. Me levanté de la cama y miré a Sara, deseando que se despertara y me dijera que volviera a la cama, pero estaba profundamente dormida. Bajé la cabeza y salí de la habitación, sintiendo una sensación de pavor. Tal como lo describió Steve cuando fue a la casa de Jennifer, había luz que emanaba de la habitación delantera y supe que tenía que entrar. Me senté en el sofá y, para mi horror, Netflix estaba encendido. Mi cerebro trató de racionalizarlo diciendo que Sara podría haberlo vuelto a encender, pero sabía que ese no era el caso porque siempre lo apagaba antes de acostarse. Los anuncios atravesaban la pantalla con normalidad y, al sentirme, los anuncios se deformaron de nuevo. El dragón de Cómo entrenar a tu dragón y su jinete me miraron con una gran sonrisa, aparentemente felices de verme. Estaba obsesionado con la pantalla y no podía apartar la mirada. Las sonrisas que vi eran sonrisas burlonas, como si supieran algo que yo no. Observé conteniendo la respiración, esperando que todo lo que vi fueran sonrisas espeluznantes y luego vi más. En el siguiente anuncio que vi, Johnny estaba parado en una silla, golpeado, con una soga alrededor del cuello, y el hombre sonriente estaba de pie frente a él con una sonrisa que me puso los pelos de punta. El hombre enmascarado estaba de pie a un lado con el pie en la silla, y Hangman apareció en la esquina inferior de la pantalla. Corrí al dormitorio y tomé mi teléfono para llamar a Johnny. Me equivoqué con Jennifer, y no iba a hacerlo de nuevo. ¿Hola? Vino una voz áspera desde mi teléfono. «Johnny, ¿cómo estás?», pregunté, enmascarando el terror en mi voz. «Estoy bien, gracias, ¿qué pasa?», balbuceó. Después de Jennifer, siento que nos hemos distanciado, y solo quería ver a mi amigo. «Estás libre esta noche, ¿verdad?», Johnny vaciló, pero lo interrumpí. «Arreglado entonces. Nos vemos pronto», dije, extrañamente orgulloso de mí mismo por mantener una compostura tan alegre bajo tales circunstancias. Rápidamente me vestí, salté a mi auto y conduje lo más rápido que pude. Me salté unas 6 luces rojas y me destellaron 2 veces, pero no me importó nada de eso, porque la prioridad era salvar la vida de Johnny. Hice un viaje de 1 hora en 30 minutos, y cuando llegué allí, las luces estaban apagadas. Golpeé la puerta repetidamente, y después de unos minutos, Johnny abrió la puerta, e instantáneamente me quedó claro que sus mejores días habían quedado atrás. Parecía harapiento, por la botella que tenía en la mano, la forma en que se apoyaba en el marco de la puerta y el olor que emanaba de él, supe que estaba borracho. Me abrazó borracho y acepté cortésmente el abrazo, pasando junto a él para ir a su habitación. Entró poco después, se dejó caer en el sofá y se sirvió un gran vaso de vodka.
Estaba tan borracho que escucharlo no tenía sentido porque arrastraba demasiado las palabras, así que asentí hasta que se convenció a sí mismo en un estupor ebrio. La noche se convirtió en día y, por suerte, era sábado, lo que significaba que no tenía que salir corriendo al trabajo, así que me quedé hasta la tarde para asegurarme de que estaba bien. Cuando sentí que era seguro irse, me fui. Llamé a Sara y le expliqué que recibí una llamada desesperada de mi amigo borracho, así que fui a ver cómo estaba y, después de que ella me gritara, aceptó que mis amigos eran importantes para mí y que tenía que acudir a ellos si era necesario. Aunque no pensé que los volvería a ver tan pronto. Llamé a Johnny todas las noches e incluso bajé a pasar la noche con él unas cuantas veces durante un lapso de 2 semanas, solo para asegurarme de que estaba bien, pero mis esfuerzos fueron en vano porque recibí una llamada de Steve. Una mañana, no estaba llorando como lo hizo cuando llamó por Jennifer, pero me di cuenta de que estaba más roto de lo que estaba desde la última vez que hablamos. No necesitaba que me dijera lo que pasó, porque yo ya lo sabía. Él se ahorcó, ¿verdad? Pregunté abatido. El silencio en el otro extremo decía mucho. Ni siquiera se molestó en preguntarme cómo lo sabía. El tiempo volvió a pasar como un borrón y, después del funeral, prometí que no volvería a perder a otro amigo de esa manera. Antes de que pudiera hacerlo realidad, necesitaba saber por qué estaba sucediendo. Me estrujé el cerebro durante mucho tiempo y, aunque lo discutí cada vez, la única respuesta que pude racionalizar fue que trajimos algo a nuestro mundo de la película de terror que vimos e infectó los anuncios de Netflix. Por loco que sonara, sabía que esa era la razón por la que había perdido a Jennifer y Johnny. Y necesitaba que mis amigos restantes lo supieran lo antes posible. Respiré hondo, luego llamé a Steve y le dije que se encontrara conmigo en nuestro bar familiar y no acepté un no por respuesta, y luego hice lo mismo con Lauren. Cuando nos encontramos, no se veían bien, se habían convertido en sombras de lo que eran antes. Lo que necesitaba decirles no podría haber sido dicho o entendido sobrio, así que después de que nos trajeron algunos tragos, tomé grandes tragos y me preparé para lo que tenía que decirles. Les conté todo de principio a fin y cuando terminé, hubo un silencio que me saludó. Steve y Lauren se miraron, y luego me miraron, y con una voz temblorosa, Lauren preguntó, ¿qué hacemos? Steve no le lanzó una mirada de soslayo ni me miró de manera diferente, así que supe que me creía en algún nivel. Lauren me lanzó una bola curva, porque por estúpido que suene, en realidad no había pensado en eso todavía. Pensándolo brevemente, decidí que teníamos que eliminar Netflix de nuestras vidas. Por ejemplo, bórralo de nuestros televisores y teléfonos, e inventa excusas para irte cada vez que alguien quiera ver Netflix en su presencia para que no los atrapen como me pasó a mí con Sophie. Mi lógica era que si no alimentábamos a Netflix, lo que estuviera en los anuncios moriría de hambre. Sin embargo, esa lógica era defectuosa, y lo descubrimos de la manera más difícil. Estuvimos bien por un tiempo, y luego recibí una llamada de Lauren después de las 2 de la mañana y mi corazón dio un vuelco porque sabía para qué era, pero no sabía para quién era. Cuando me dijo que se trataba de Steve, el miedo por mi vida se convirtió en miedo por la de otra persona. Entre lágrimas, me dijo que había seguido mis instrucciones al pie de la letra, pero que se despertó con un latido en los oídos y, centrándose en él, se dio cuenta de que era el tema de Netflix. Sabiendo que tenía una de nuestras vidas en sus manos, se dirigió a regañadientes a la habitación del frente donde vio los anuncios en la pantalla de su televisor. Explicó que cuando los anuncios la notaron, los anuncios se deformaron y los personajes le dieron una sonrisa espeluznante como si estuvieran felices de ver a alguien nuevo. Recordando lo que le dije a ella y a Steve en el bar, se sentó allí y miró los anuncios de principio a fin, luego los volvió a mirar solo para asegurarse de que no surgiera nada sobre nosotros, y luego lo vio. Un anuncio de Steve, ardiendo. Me di cuenta de que estaba esforzándose mucho por mantenerlo todo bajo control, y le costó mucho decirlo todo, pero después de un tiempo, pudo explicarme que Steve estaba en el suelo en una casa en llamas. El hombre sonriente tenía su pie en su tobillo, y el hombre enmascarado tenía un lanzallamas que era como un dragón, lanzando fuego sobre la espalda carbonizada de Steve. Dijo que esa imagen quedaría grabada para siempre en su cerebro, y el título de esta terrible imagen era Sahara. En medio de esto, la única pregunta en mis labios fue, ¿por qué me llamaste a mí y no a Steve?
y como si leyera mi mente, me dijo que había tratado de comunicarse con Steve primero, pero que cuando no pudo comunicarse con él, me llamó a mí. Rápidamente me vestí y lo llevé a lo de Steve después de recoger a Lauren, y cuando llegamos allí, golpeamos la puerta hasta que abrió. Tan pronto como nos vio, bajó la cabeza como si se hubiera resignado a su destino. Todo lo que pudo hacer fue preguntar, ¿cómo? Y Lauren entre lágrimas respondió, diciéndole que se quemó en un incendio. Miré a Lauren, luego miré a Steve y, en ese momento, supe lo que haríamos. Mantendríamos a Steve con nosotros, porque si bien lo que sea que estaba causando esto hizo un poco de trampa, en su mayor parte jugó limpio, y sabía que Steve no podría quedar atrapado en un incendio en la casa si estábamos con él. Lo llevé a nuestra casa, aunque después de una gran discusión con Sara sobre poner a mis amigos antes que a ella, y Lauren le consiguió un trabajo en su trabajo y todo estuvo bien por un tiempo, pero hubo algo que no dijimos entre nosotros tres. Si salía mal y perdíamos a Steve por los anuncios, todos sabíamos que habíamos hecho lo mejor que podíamos. 3 meses después, descubrimos que nuestro mejor esfuerzo no era suficiente, porque como dijo Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la boca. Debido a una confusión, falta de comunicación y un catálogo de errores imperdonables de nuestra parte, Steve terminó solo en casa, porque Sara se había ido porque no esperaba que él regresara tan temprano. Por mucho que me duela admitirlo, me olvidé de Steve en el ajetreo y el bullicio del día, al igual que Lauren, y solo lo recordé cuando recibí la llamada de un vecino sobre mi casa envuelta en llamas. Mi cuerpo se trabó y se sintió tenso, como si una serpiente se hubiera enroscado a mi alrededor. Cuando llamé a Lauren, todo en lo que podía pensar era en cuánto me culpaba por permitir que sucedieran estas cosas o, al menos, por abrir la puerta a que algo llegara a nuestro mundo. Todo lo que necesitaba decirle a Lauren para que se derrumbara por teléfono fue, sucedió de nuevo. Pasamos de 5 a 2 y ahora, aunque no lo dijimos, sabíamos que nuestros días estaban contados. Tuvimos el funeral de Steve, y cuando miré a Lauren al otro lado de la habitación, nos dijimos en silencio que era inútil tratar de evitarlo. Por si había algún malentendido, la llamé unos días después y creamos un pacto. Olvidábamos que el otro existía y solo nos llamábamos cuando Netflix nos engañaba y nos obligaba a ver los anuncios y nos mostraba el destino del otro. ¿Ninguna llamada telefónica? Ningún problema. Sabía que había algo que nos apuntaba, pero la vida no me lo estaba poniendo más fácil, porque Sara me dejó y tuve que encontrar un nuevo lugar para vivir. Encontré un lugar barato y me instalé rápidamente. Los primeros meses fueron difíciles, pero se hizo más fácil cuando dejé de pensar en Netflix y Lauren. 1 año después de que perdimos a Steve, me había ido bien. Conseguí un mejor trabajo, encontré un nuevo lugar para vivir y aunque no había hablado con Lauren desde nuestra llamada telefónica hace 1 año, esperaba que estuviera bien. Mis esperanzas de que Lauren y yo continuáramos con nuestras vidas como lo habíamos estado haciendo se extinguieron cuando me despertó una noche el dadum que explotó dentro de mi cerebro. Me desperté de golpe, de repente más despierto de lo que nunca había estado en mi vida, y giré mi cabeza hacia mi gabinete lateral para mirar mi teléfono. Netflix se había vuelto a descargar en mi teléfono, pero en lugar de que los anuncios comenzaran después de la inactividad, pasaron por alto esa etapa y comenzaron tan pronto como el logotipo de Netflix se desvaneció. Los personajes de los anuncios me miraban con horribles sonrisas, y sus sonrisas llegaban de forma poco natural a la mitad de sus rostros. Cada anuncio que vi tenía el mismo significado detrás de las sonrisas, y el significado era: te hemos destrozado por completo, vas a estar solo y todo es culpa tuya. Me senté allí, sabiendo que iban a matar a Lauren, pero no sabía cómo. Tomé todo lo que estaba a mi alcance para no vomitar, porque sabía que vería cómo mi amiga iba a ser asesinada y no había nada que pudiera hacer. Me sentí como si estuviera viendo una película snuff. Vi los anuncios 1, 2, 3 veces y Lauren no aparecía en ninguno de ellos. Justo cuando estaba a punto de rendirme, cuando el cuarto rollo de anuncios estaba llegando a su fin, Lauren apareció en la pantalla de mi teléfono, siendo sostenida bajo el agua en una bañera por un hombre enmascarado con el rostro cerrado en un grito acuoso. Como todas las otras veces que había visto a este hombre enmascarado con uno de mis amigos, el hombre sonriente estaba de pie junto a él burlándose de mi impotencia, tanto como el nadar con los peces que aparecía en la esquina inferior de la pantalla lo hizo. Me temblaban las manos cuando llamé a Lauren, y cuando respondió,
no dijo nada más que ¿cómo? Mi boca de repente se volvió extremadamente seca cuando tuve que decirle que se iba a ahogar, pero no pude decirle cuándo ni por qué. Simplemente sabía que iba a suceder. Al igual que en Destino Final, una vez que viste el anuncio no podías evitar que sucediera, pero a diferencia de Destino Final, no pude salvar a nadie. Lo que pasó después nunca me dejará. Tal vez la gravedad de la situación finalmente la golpeó, o tal vez lo que sea que estaba burbujeando dentro de ella se derramó, pero se lanzó a una diatriba desagradable y repugnante, gritándome y maldiciendo. Sonaba como un alma en pena, culpándome por Jennifer, Johnny, Steve y ella, y no pude responder porque tenía razón. Podía escuchar el dolor y la angustia en su voz, y me atravesó, abrasando mi corazón. Había alguien que estaba absolutamente roto por teléfono conmigo, y no podía hacer nada al respecto. Ella colgó, y me da vergüenza admitir que no le devolví la llamada, ni fui a su casa para estar con ella, porque fue inútil. Iba a ahogarse y ambos lo habíamos aceptado. Lauren fue muy profesional, así que cuando un par de semanas después no apareció durante una semana sin decirle nada a su jefe ni contestar su teléfono, él envió a la policía para que hiciera un control de bienestar y la encontraron en su bañera. Solo me enteré del funeral por Facebook, porque como había perdido a mis otros 3 amigos antes que a Lauren, no había nadie cerca que me lo contara. Sin embargo, en retrospectiva, era mejor que no fuera porque si 4 personas en un grupo de amistad de 5 personas son asesinadas, no habría sido demasiado descabellado comenzar a señalar con el dedo al amigo restante. Ahora que mis amigos habían sido asesinados, estaba atrapado en el limbo porque, por un lado, puede haber terminado, pero por otro lado, aún podría ser el próximo. Basado en esa lógica, decidí vivir mi vida al máximo. Creé una lista de deseos, he estado viajando y me he estado divirtiendo, porque los anuncios podrían atraparme en cualquier momento. Todo esto sucedió hace 2 años, y en el segundo aniversario del día que jugamos el juego en la fiesta, sentí ese escalofrío que sentí, pero en lugar de ser un sentimiento fugaz, fue constante. Era como si hubiera una gran nevera de restaurante abierta en la cocina y el aire frío flotara hacia mí, lamiendo mi piel con una lengua puntiaguda. Todo este tiempo, seguí diciendo que lo aceptaría cuando me llegaran los anuncios, pero cuando llegó el momento, me asusté e intenté apagar mi teléfono para que Netflix no pudiera volver a descargarse, pero no lo haría. No apague. Sin previo aviso, el dadum reverberó en mi casa mientras Netflix se volvía a descargar tan rápido como se encendía la luz cuando encendía el interruptor. Ahí estaba yo, en mi sofá, teléfono en mano, esperando ver mi destino. En medio del miedo que sentía, también sentía una morbosa sensación de privilegio, porque a menos que seas un enfermo terminal, ¿cuántas personas saben cuándo es el final o cómo llega? Fue casi anticlimático. Esta parte gigantesca de mi vida se descubre acurrucada sobre una pantalla. Empezaron los anuncios, y esta vez fue muy diferente. No había características de identificación en ninguno de los personajes. Todo lo que vi fueron rostros sin ojos, sin nariz y sin orejas con sonrisas que ocupaban la mayor parte de sus rostros que enmascaraban tendencias asesinas. Era como algo que verías en una película de terror, pero no era una película. Era mi vida, y estaba sucediendo ahora mismo. Parecía una felicidad genuina por parte de los personajes, porque me habían atrapado. Tomó 2 años y 4 vidas, pero finalmente me tenían donde querían, y iban a aprovechar su oportunidad. Si no fuera por los títulos en la esquina inferior, no habría sabido para qué eran los anuncios debido a lo deformados que se habían vuelto con las caras sonrientes. Al igual que Lauren, no vi el anuncio que necesitaba ver y no lo vi en el rollo 3, ni en el 4, ni en el 9. Fuera lo que fuera, me estaba molestando en el punto más bajo de mi vida. Me estaba obligando a volver a ver estos horribles anuncios, lo que aumentaba mi desesperación como condimento de pollo. Entonces sucedió. Como un relámpago en mi sistema nervioso, me vi a mí mismo. Como estaba en mi teléfono, rápidamente tomé una captura de pantalla. Por mucho que quisiera saber, también quería meterme en la cama y cubrirme y olvidarme de todo esto, pero después de perder a mis amigos sabía que no tenía sentido hacer eso. Fui al baño y me miré en el espejo, y después de mentalizarme, me metí en la cama y miré la foto. Lo que vi finalmente me rompió y cortó por completo los vínculos deshilachados con la normalidad a la que me aferraba infructuosamente. El título era Heads Will Roll, y vi mi cabeza, con mi cuerpo en el suelo entre mis amigos y el hombre sonriente.
Jennifer, con un cuchillo que le salía de la cabeza, Johnny, con una soga alrededor del cuello, Steve, con el cuerpo y la ropa carbonizados, y Lauren, empapada de pies a cabeza con moretones alrededor del cuello, estaban parados allí, sonriéndome. Eran más cariñosos, de una manera acogedora, como si estuvieran esperando que me uniera a ellos. Sin embargo, la sonrisa del hombre sonriente era una sonrisa de te pillé, como si hubiera estado esperando su momento hasta encontrarme, pero lo más aterrador e impactante de todo era la otra persona. En lugar del hombre enmascarado, era yo, sosteniendo un cuchillo de carnicero en una mano y mi cabeza decapitada en la otra, con una gran sonrisa en mi rostro. Me quedé sin aliento, como si Hulk me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo, pensé que el hombre enmascarado mostraría su rostro, pero al final, sea lo que sea, ni siquiera pudo concederme eso y, en cambio, decidí ser descortés en la victoria y mostrar mi rostro en lugar del suyo. Sin embargo, fue más profundo que eso. Aunque no los asesiné directamente, los maté porque, en última instancia, fui yo quien les presentó el juego a mis amigos. Era como ese espejo en un zoológico de Chicago que básicamente decía: estás mirando al animal más peligroso del mundo, que es el hombre. Por mucho que quisiera culpar a Steve por elegir la película de posesión, no habría sido correcto ni justo, ni habría importado. Iba a ser decapitado por la cuchilla en mi cocina y era imposible parar. Indirectamente, yo había sido el asesino todo el tiempo y el anuncio se regocijó al dejarme eso claro. No podía correr, no podía esconderme, y en ese momento decidí aceptar mi destino. Alguien iba a encontrarme, decapitado. Al final de una larga historia, solo quería reiterar el mensaje del título. No, bajo ninguna circunstancia, permita que los anuncios se reproduzcan después de que termine de ver Netflix. Apágalo inmediatamente o mira otra cosa. Independientemente de cómo uses Netflix, no dejes que esté inactivo. No sé si esto fue aislado para mis amigos y para mí, o si se propagó a través de los servidores de todo el mundo, pero debes estar seguro. Así que no quiero la vida de nadie más en mi conciencia porque me lo guardé para mí. Si has leído esta historia y has pensado, no es cierto, es solo una historia, entonces no puedo ayudarte, pero puedo orar por ti. Mis amigos y yo somos la prueba de que esto no es un juego. Usted ha sido advertido. Por favor, si valoras tu vida y la vida de tus amigos y familiares, si has jugado el juego de Netflix, no lo vuelvas a jugar, y si no lo has hecho, no lo hagas.